es Juan 7:6, que dice: Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Jesús, la gente estaba queriendo que Él se mostrara al mundo, que Él dijera que era alguien importante. Y los hermanos de Jesús no creían mucho en Él. Entonces como que lo molestaban, como que se burlaban y le decían: si tú eres alguien importante, muéstrate al mundo. ¿Sí o no? ¿Se recuerda esa parte? Si tú eres alguien importante, muéstrate al mundo, que ellos te vean que eres alguien. ¿Y qué dice Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. Bien, mientras no llega esa hora para un ministerio público, yo tengo que estar ocupado sirviendo. Cada uno de ustedes que está aquí, cada uno, hasta el más pequeño que está aquí, Dios tiene algo para usted. Dios tiene un área en la cual usted va a servir. Dios tiene un ministerio para usted. Pero usted tiene que encontrar ese propósito de Dios. ¿Y cómo lo encuentro? Sirviendo. Sirviendo. Entonces, si me mandan a algún área, yo tengo que ir y tengo que hacerlo. Si yo, obviamente que no es obligación, es porque yo quiero. Pero si yo estoy en la amplificación, por ejemplo, voy a servir con todo mi corazón, porque puede ser que ahí comience algo. Puede ser que usted esté en la alabanza el día de hoy, pero ese a lo mejor no va a ser su ministerio final, pero usted está sirviendo. Puede ser que usted esté de portero o en el ministerio infantil o trabajando con los jóvenes, pero ese no va a ser tu ministerio final. Entonces, mientras más se demore usted en servir, más retrasa el propósito de Dios para su vida, más retrasa el propio ministerio. Ahora, hay gente de repente en la iglesia que quiere servir en los que ellos quieren servir y pelean porque quieren servir en lo que ellos quieren nomás. No, y no es así, porque en el proceso Dios te va a mandar a áreas que a ti no te gustan, justamente para tratar el carácter. Y cuando ya Dios le haya soltado el carácter y usted haya crecido en su carácter, Dios te va a entregar otras cosas. Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos servir a Dios en el área que queremos, y la voluntad de Dios muchas veces es que sirvamos en lo que no queremos para demostrar obediencia. Porque lo más importante para Dios es la obediencia. Amén. Filipenses, la carta de Filipenses, dice que Jesús, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se hizo hombre y se humilló, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la expresión máxima de obediencia es morir, y la expresión máxima de morir es la obediencia a través de la humildad. Entonces tú puedes ser muy talentoso. Por ejemplo, tú puedes cantar, ser un Plácido Domingo, ser una Rocío Dúrcal. Tú puedes ser la mejor voz, o tú puedes ser muy inteligente para poder hablar o poder compartir o poder predicar. Y tú puedes pensar que a lo mejor tienes que predicar en la iglesia y que tienes que ser un predicador dentro de la casa de Dios, y puedes pensar que te están menospreciando, pero justamente Dios te puede llevar a áreas de servicio donde tienes que morir. Donde tienes que morir. Dígale a su hermano, por favor, tienes que morir. Dígale a su hermano, por favor, tienes que morir. Amén. Esta tablet tiene que morir igual. Quiere hacer su propio ministerio. Amén. A ver, vamos a bajarle el volumen. Ya, ahí sí. Entonces, hermano querido, qué tremendo es poder entender eso. Cuando uno entiende eso, tú entiendes el camino que Dios te va abriendo. El camino que Dios te va abriendo, porque de repente tú piensas que tienes que cantar porque tienes una voz linda y Dios te manda a limpiar. ¿Sí o no? Y tú dices, no, este no es mi llamado. Pero tú no conoces tu llamado. Y a veces Dios te va a colocar en lugares, hermano querido, de la nada. De la nada el Señor puede colocarte en un lugar de privilegio y de honra, de la nada. Y llevarte y sorprenderte. Mire, todos los hombres en la Escritura llegaron al propósito de Dios, no sabiendo que iban a llegar, incluso no queriendo llegar. Acuérdense que José estaba preso
y lo llevaron delante del rey, ¿sí o no? Acuérdense que Moisés estaba pastoreando ovejas y le apareció la zarza y Dios lo llamó a ir delante de Faraón. Acuérdense que Josué estaba sirviendo a Moisés. Acuérdense que Eliseo servía a Elías. Recuerde que Timoteo servía a Pablo cuando lo enviaron a pastorear. Entonces, todos los hombres de Dios que están en la Escritura, incluyendo nuestro Señor Jesucristo y los discípulos y toda la gente que Dios promocionó para un ministerio, estaban sirviendo. Estaban sirviendo. Así que dígale a su hermano, no te demores en servir. Amén. No se demore en servir, no nos demoremos en servir. Hay un dicho que dice, servir es un privilegio, pero el servicio te prepara para lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice la Escritura que, mire, le voy a leer Apocalipsis 10:6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Por qué leo estos textos? Porque a veces estamos prolongando mucho el tiempo. No, más adelante. No, más adelante. No ha llegado mi hora de comprometerme con el Señor. No, no ha llegado mi hora de servir todavía. No, más adelante. No, más adelante. Pero tú no sabes. Tú no sabes lo que Dios tiene contigo. Tú no sabes, por ejemplo, tú puedes tener ahora 20, pero no sabes si llega a los 30. Y puedes tener 30 y no sabes si llega a los 40. Y puedes tener 40 y no sabes si llega a los 50. ¿Sí o no? Y tienes 50 y no sabes si llega a los 60. Y puedes tener 60 y no sabes si llega a los 70. Y puedes tener 70 y no sabes si llega a los 80. Porque la vida en sí misma, uno no sabe. Así como usted no sabía el día de su nacimiento, tampoco usted sabe el día de su partida. ¿Sí o no? Entonces, qué interesante es poder entender que va a llegar un momento que el tiempo no va a ser más. Estaba conversando con un pastor el otro día, pastor Juan Marco Godoy, y me decía, mira, yo respondí al llamado de Dios a los 20 años. Sentí el llamado de Dios y me preparé. Y comencé fue a capacitarme a tal lugar y después me mandaron a Tomé. Pero cuando viene un hombre que ya viene, que trabajó toda su vida, que ganó plata y que después se jubiló, y que después que se jubiló quiere pastorear, le está dando al Señor los restos de su vida. Le está dando al Señor la cola de su vida. Entonces a esa persona que viene al final le quedarán a lo mejor 10 años más o 15 años más de vida con fuerza. Pero para servir al Señor se necesita vigor. ¿Entiende, no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los más jóvenes? Tienen que servir al Señor luego. Tienen que servir al Señor rápido, dejar de andar con leceras, con tonteras. Y servir al Señor con todo el corazón. A los más jóvenes que sienten un llamado de parte de Dios, ¿cierto? Tienen que consagrarse para el Señor y comenzar a servir. Si tienes que barrer, barra. Si tienes que limpiar, limpia. Si tienes que ir, va. Si tienes que venir, viene. Si tiene que estar temprano, está temprano. Si tiene que estar en la noche, está en la noche. Pero sirva. A los que pasaron la Edad Media y no están claros en su llamado, en su propósito, sirva igual. Porque algo le puede caer de parte de Dios todavía. Y a los que ya pasaron una cierta edad y ya están claros en su propósito, las cosas que quieren hacer de parte de Dios, sirva. Sirva, porque para Dios nunca es tarde. Pero los que tienen menos edad tienen ventaja, porque pueden servir con vigor y con fuerza al Señor. Cuando mi padre, cierto, se entregó al Señor, él decía, no haberme entregado con más fuerza. No haberme entregado con más vigor, decía él. Porque ya no hay tanta fuerza cuando uno tiene una cierta edad. Entonces ¿cuántos tienen fuerza aquí? A ver. Gloria a Dios. Pregúntale a su hermano, ¿estás con fuerza? ¿Estás con vigor? Ya, no se demoren en servir, no sea flojo, dígale, no sea flojo. Sobre todo a los que les gusta dormir, a los que les gusta... A veces hay gente que por dormir no quiere servir. A veces por comer no quiere servir. No, vamos, levántate. Que llegará tiempo de dormir, llegará tiempo de comer, llegará tiempo de divertirse. En el Señor uno se divierte mucho, hermano. Amén. Porque el que tú sirvas no es fome servir.
No es fome servir. No. ¿A cuánto le gusta comer? En el Evangelio hay harta comida. ¿A cuánto le gusta tener para todas sus necesidades? El obrero digno de su salario. No te va a faltar nada. Hay que servir. Dígale a su hermano, el tiempo se va a acabar en algún día. Se te van a acabar la fuerza. Se te va a acabar el vigor. Sirve. ¿Sabe cuántas veces yo, después que tenía ya unos 20 y tantos años, y miré para atrás, cuánto tiempo perdí? Quizás en la esquina, o a la siga la pelota. Perdí tiempo. Perdí tiempo porque, claro, de jugar se puede jugar a la pelota, no hay problema. Pero a veces uno pasaba horas, tardes enteras, pateando, chuteando. Y yo decía, Señor, si hubiese sabido que hay tanto para leer, hubiese leído más. Señor, si hubiese sabido que hay instrumentos musicales, hubiese ensayado más. Si sabía que había naciones, hubiese viajado más joven. Uno pierde tiempo en cosas que te encierran. ¿En qué estás perdiendo el tiempo, hermano? ¿En qué usted está perdiendo el tiempo? No estoy diciendo que es malo hacer deporte. Yo voy a hacer deporte. De hecho, estoy viendo ahí una horita para hacer deporte. Gracias por el apoyo. Se necesita ese hermano que te diga amén, de repente decir que te apoye. Ya, demos a otro punto mejor porque como que se me está enojando usted. Vamos al otro punto. Entonces, ¿cuál es el primer error? Demorarse en servir. ¿Por qué? Porque cuando me demoro en servir, se demora mi ministerio, lo que Dios tiene para mí. Cuando una persona se entrega con todo, más rápido llega. Porque cuando tú sirves comienzas a caminar en humildad, comienzas a caminar en obediencia y comienzas a hacer cosas que otros no quieren hacer. Por ejemplo, nosotros como varones, ¿cuán difícil es hacer el aseo, mantener el orden? Siempre hay otro que dice, no, es que estoy trabajando, no, es que no puedo, no, es que aquí, no, es que allá. Entonces cuesta. Pero cuando hay una disposición por servir, no importa el día, no importa la hora, tú te juntas, tú te reúnes, tú lo sacas adelante. Entre paréntesis, Luisito, acuérdate de esta semana, ¿cierto? A quien le toca, después yo estoy al final con el Manolito. ¿Ya? Bueno, punto 2. Cuando usted minimiza la importancia del sacrificio. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Nuevamente, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La religión hace y enseña que nosotros no tenemos que hacer sacrificios, porque Jesús hizo todos los sacrificios ya. Pero nosotros hemos entendido por la palabra, porque la Escritura dice que el cuerpo de Cristo tiene que padecer. Y que a nosotros nos es dado no solamente ser coherederos con Cristo, sino que sufrir y padecer juntamente con Él. Y quien no está dispuesto a sufrir por Él no es digno de Él. Entonces, el sacrificio es parte del Evangelio. Y a veces nosotros no queremos sacrificar nada. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo sé que todos y la mayoría de ustedes hoy trabajó o estudió, pero usted está aquí. Podía estar acostado, pero está aquí. Entonces, de alguna manera hay una mentalidad de sacrificio. Yo me voy a esforzar y voy a llegar. ¿Sí o no? Cuando hay gente que dice, no, yo me paso a acostarme porque es mucho sacrificio llegar. Claro, de eso se trata. Porque el sacrificio desata poder. Cuando Dios ve del cielo gente que está sacrificándose y esforzándose por Él, Dios desata poder. Todo sacrificio es válido por causa de Cristo. Ahora obviamente no le estoy hablando a usted que vaya orando de rodillas y pagando una manda. No estoy hablando de ese sacrificio, estoy hablando de que debemos esforzarnos por hacer cosas para Él. ¿Sí o no? Los de la alabanza tienen que esforzarse por ensayar, es un sacrificio, a veces tarda 2 horas o 3 horas ensayando, pero es un sacrificio que se tiene que pagar para hacerlo mejor para Dios. Los que predicamos hacemos el sacrificio de estar horas leyendo, ¿cierto?
los que Dios no usa con palabras proféticas o cosas así, ora en la presencia del Señor, ¿sí o no? Son cosas que son sacrificios, que son esfuerzos, pero hay que hacerlo. Ahora que estamos con la oración en la noche, el martes y el viernes, son sacrificios, ¿cierto?, que se deben hacer con esfuerzo. Que se deben hacer con esfuerzo, claro, no es fácil hacerlo. Cualquiera diría, está loco, sí, estamos locos, porque el Evangelio es locura. Entonces, es una de las cosas, de las pequeñas cosas locas que hacemos. Porque, por ejemplo, nosotros en la semana, yo fui a Valdivia, ¿cierto? Me acompañó Fabián y Manuel, y cualquiera diría, es una locura ir a Valdivia. Tan corto, va y viene, sí, pero allá había que predicar, allá había un mensaje que entregar, allá Dios se movió. Pero ¿por qué ir y venir? Claro, para cualquiera ese sacrificio, porque uno va, viaja, se cansa, vuelve cansado, ¿cierto? Y es un sacrificio. Los recursos, los pasajes, la benzina es un sacrificio, pero ese sacrificio vale la pena delante de Dios. Ese sacrificio tiene resultado delante de Dios cada vez que tú haces un viaje misionero. Y le aviso de paso, en el verano, ¿cierto?, para que estemos haciendo misiones, para que esté orando y Dios le permita a alguno de ustedes ser parte de eso, ¿ya? Entonces, cuando tú haces un viaje misionero, eso vale la pena. Es un sacrificio, claro, tienes que pagar tu pasaje para ir a un lugar. Quizás a lo mejor vas a padecer de calor, a lo mejor vas a adelgazar 1 kilo o 2, o engordar 1 kilo o 2, no sé, porque a veces puedes engordar, o a veces puedes adelgazar. Depende de dónde te toque ir, o de las circunstancias del clima, pero vale la pena esos sacrificios. Amén. Cuando te sacrificas por hacer un grupo hogareño en tu casa o en la casa de otro, cuando te sacrificas por discipular personas y invertirle tiempo, todo vale la pena, todo sacrificio vale la pena. Dígale a su hermano, no minimices el poder del sacrificio. Entonces necesitamos entender que debemos sacrificarnos para tener recompensas celestiales. Escuche bien esto, nos sacrificamos terrenalmente, pero las recompensas son celestiales. Amén. Todo trabajo tiene su recompensa, todo sacrificio tiene su recompensa, hermano. Usted ve a un deportista que se entrega de lleno, ¿cierto? Se sacrifica, hace deporte, se levanta temprano, va, entrena todo el día, después juega su deporte el final de semana y tiene su resultado, porque todo sacrificio tiene resultado. Usted ve a un estudiante, ¿cierto?, entra a estudiar y si la persona estudia, usted lo va a ver que a él le va a ir bien, porque todo sacrificio tiene resultado, todo sacrificio tiene resultado. Si usted ve a alguien que está medio gordito y comienza a hacer una dieta, ¿cierto? Y después lo va a adelgazar, es porque tuvo resultado su sacrificio de hacer deporte y dejar de comer. Dígale a su hermano, el Señor te está hablando a ti. Gloria a Dios. No, a mí no. Me excluyo de esa palabra. Porque los miércoles yo comparto después del culto. Así que me excluyo. Ya. Hermanos queridos, qué tremendo, ¿no? Todo sacrificio genera el poder de Dios. Tercer punto, cuando minimizamos la importancia de la humildad. Dios desea que caminemos en humildad, que seamos humildes, que cualquiera nos pueda abrazar o llegar a nosotros o conversar o compartir, porque nosotros no somos más que nadie. Sí, obviamente hay, vamos a decir así, hay autoridad de parte de Dios. Porque alguien que llega a la iglesia, por ejemplo, se convierte en alguien ahora. Obviamente hay alguien al frente. Hay hermanos que llevan más tiempo. Eso se respeta. En todo lugar se respeta. Se respeta en una empresa, ¿cierto? Se respeta en la familia. El que nace al último, ¿cierto? Supongamos una guagua, no le va a venir a decir al papá, oye, ¿tú qué estás haciendo ahí? Dame el lugar. Un niño de 12 años no le puede retar al papá, tiene que respetar la autoridad, ¿sí o no? Usted tiene una hija, un hijo, viene el yerno o la nuera y no le va a venir a faltar respeto a usted. No, pues es nuevo en la familia, se tiene que respetar. ¿Sí o no? En la iglesia igual, llega alguien, nace de nuevo, hay que respetar. Pero eso no significa que nosotros seamos orgullosos. No, tenemos que caminar con humildad. ¿Sí o no? Con sencillez de corazón. Dice la Escritura, Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La humildad. Entonces, es tan importante caminar en humildad, y es el tercer error que a veces nosotros cometemos, que nos volvemos orgullosos.
Y que el Señor nos ayude a caminar en humildad, hermano. Es tan difícil a veces eso porque a veces uno, quizás por el hecho de estar comprometido o preocupado en algo, uno puede parecer arrogante. Yo recuerdo mucho que una vez fue a buscar a un hermano, entré en un pasaje y por entrar en ese pasaje después salí mirando si venía un auto o no venía y miré para todos lados. Claro, yo vi que había una persona ahí, pero yo estaba preocupado del auto, retrocedí y salí. Después me encontré con la persona y me dijo, tú eres un orgulloso, porque me viste y no me saludaste. Y yo quedé sorprendido. Más encima me echó la niña. Y yo quedé con ganas de pegarle. Pero no podía porque era hombre de Dios ya. Y resulta que me sorprendió porque número uno, yo no lo conocía. Nunca lo había visto. Y número dos, él estaba esperando a que yo lo saludara. Entonces, una vez alguien dijo, hay que saludar a los perros para que no te muerdan. Entonces de repente hay que andar saludando a todos, hermano. Hola, hola. La técnica del mormón. Hola, 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 hola. ¿Sí o no? Es sabiduría igual, saludar. Pero es que uno a veces no, ¿me entiendes, no? No está preparado para que alguien te diga, tú eres un orgulloso porque no me saludaste y nunca lo vi. No sé si le ha pasado a usted que te han tratado mal por algo que tú nunca hiciste. Pero es parte. Aún así hay que pedir disculpas. Discúlpame, no te vi. Discúlpame, no te vi. Porque yo tengo que tratar de ser más humilde de aquel que me está humillando. Porque esa es la posición donde Dios te puede saltar. Amén. Dígale a su hermano, no menosprecies la humildad. No te olvides de la humildad. No te olvides de ser como un niño. Amén. Vamos al otro punto entonces. Bueno, Mateo 18:4 dice, así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en humildad se hace importante. ¿Sí o no? Para Dios. Porque Dios camina con los humildes. ¿Con quién camina Dios? Con los humildes, con los mansos de la tierra. Si usted quiere que Dios camine con usted, tenemos que tratar de caminar en humildad. El otro punto que nos podemos equivocar, y con esto yo voy a terminar, cuando aceptamos la honra de los hombres. Juan 5:44 dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del Dios único. Una vez tenía un hermano que era un obrero y estaba en un lugar, yo le dije, mire, cuide a esas personas en el grupo. Y este hermano se había conseguido una sede y cuando yo voy a ver dónde estaba, viene el encargado de la sede y le abre y le dice, hola pastor, ¿cómo está? Yo lo quedo mirando y como que se sonrió y se cachetoneó. Y yo lo quedé mirando, en ningún momento le dijo, no, yo no soy pastor, soy hermano nomás. Y yo lo vi, pasó un tiempo, tuvo actitudes y perdió toda esa gente que yo le había dicho que cuidara, la perdió. Toda esa gente se fue. La perdió por su carácter, su conducta, la forma que tenía él, la forma que tenía su esposa en ese tiempo. Y yo le dije, usted tiene que cambiar eso porque usted no es pastor. Usted tiene que crecer, tiene que madurar. Y resulta que hay gente que prefiere más la honra de los hombres. Porque yo no soy pastor porque sea pastor. Yo soy pastor porque cuido de gente y me gusta cuidar gente, personas. A mí no me importa si me dicen pastor o no. Pero entiendo que la honra no viene de los hombres, proviene de Dios. Pero hay gente que le gusta que los hombres lo honren. Hay gente que le gusta que le digan cosas, que le digan pastor, que le digan profeta, que le digan apóstol. Imagínense, yo dijera, soy el apóstol Pablo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sí o no? No, nunca fue. Pero ¿a qué quiero llegar? Que no te dejes llevar por el halago de los hombres. Eso es trampa para nosotros.
Polita que canta bien, para la gloria de Dios. Pauli que lo hace bien, para la gloria de Dios. Cuando te empiecen a decir, si tú no estás reconocido en un ministerio y alguien te comienza a reconocer en algo, por favor, hermano, no me diga nada porque yo lo hago para servir al Señor. Amén. Que es diferente ya cuando se te ha reconocido y se te ha honrado con eso, porque ya es otra cosa. Pero nosotros necesitamos cuidarnos de eso. Necesitamos cuidarnos de que nos reconozcan o que no. Porque a veces nosotros hacemos cosas, mire, hacemos cosas para Dios y después nos sentimos mal porque no nos reconocieron. Bueno, ¿y para qué la hizo usted entonces? ¿Para qué la hizo usted? Si la hacemos para Dios, no vamos a buscar que otro hombre nos reconozca ni que el pastor diga nada. Ahora, es bueno decir que bueno que lo hicimos, ¿cierto? Nosotros siempre cuando hacemos cosas decimos que bueno el equipo de trabajo, agradecemos, ¿sí o no? Y mandamos un mensaje, lo decimos aquí en el culto, que bueno el equipo de trabajo que estuvo ahí. Es bueno decirlo, pero cuando ya tú buscas demasiado el reconocimiento de hombre, es que hay un problema en el corazón. Y hay que afirmarse más en Dios. Y ese es un error que se suele cometer. La honra de los hombres hará que usted se detenga en su ministerio porque alguien te puede decir, no, tú eres esto y usted no es eso. Y los hombres son propensos a encasillar a la gente en algo y después cuando te encasillan, después te dejan. También el que hombres hablen de ti o que te quieran honrar va a detener su crecimiento en la iglesia. Va a detener su crecimiento porque usted va a empezar a pensar que necesita un reconocimiento mayor que otros y te va a limitar. Pero no solo eso, sino que también te puede conducir a cometer errores emocionales. El que te digan cosas te puede conducir a que seas equivocado en tus decisiones. ¿Por qué? Porque los hombres te pueden tocar el corazón y te pueden guiar por el camino que no corresponde. Y qué triste es ver a alguien que a lo mejor tenía la ilusión, pero se mal casó. Tomó una decisión equivocada simplemente por la honra de algo específico o porque alguien le dijo algo. Bueno, decisiones en las amistades. Por recibir honra, a lo mejor la gente se hace amigo de aquel que lo honró. Yo recuerdo casos aquí en la iglesia de gente que recibieron halagos, lisonjas de gente. Y la gente cuando se movió se fueron donde aquellos que le tiraron una palabra de halago. Porque siempre uno busca ese apoyo de alguien que te dijo algo bonito, de alguien que te abrazó, de alguien que te va a ayudar, de alguien que te va a tirar para arriba. Y está bien sentir eso, pero está mal cuando es gloria de hombre, ¿cierto? Porque es seducción del hombre al mismo tiempo. Y que bueno, es un lugar donde quizás te dan caja o te dan palabra que es fuerte y que te enseña y que te instruye y tú permaneces porque Dios que te puso ahí. No es el hombre que te sedujo porque traerte en un lugar específico porque aquí es mejor. No, es Dios que te pone. Porque si Dios te pone en un lugar, tú no te vas a mover de ese lugar. Porque va a ser Dios que te va a dar crecimiento en ese lugar. Amén. Dígale a su hermano entonces, no seas engañado por la honra de los hombres. Entonces también puede ser un obstáculo para que usted hable lo correcto, diga lo correcto o vaya al lugar correcto. Porque siempre el hombre va a estar opinando, deberías decir esto, deberías hacer aquello, deberías ser mejor acá. Siempre hay gente que tú no tienes que escuchar. Hay gente que tú no tienes que escuchar. Porque te va a decir lo incorrecto, porque te puede adularte, pero te puede decir que hagas otras cosas que no son de parte de Dios. Amén. Y usted debe tener claridad que las personas que usted debe escuchar son las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida. Es decir, a tu papá, a tu mamá, que son biológicos, naturales. Si está casado, usted tiene que escuchar a su esposo, a su esposa. Si usted tiene hijos, aún a sus hijos pueden hablarle a usted de parte de Dios, pero más los papás, los hijos. Usted tiene que escuchar a su pastor, ¿cierto? Y si tiene un discipulador que está trabajando con usted, un obrero, escuchar a ese obrero. Y si hay algún hermano o amigo que usted sabe que es hombre de Dios, puede que Dios lo use a él también para darle un buen consejo. Pero yo no puedo andar escuchando a cualquiera por ahí, porque me puede engañar. El enemigo lo puede usar. Porque escuche bien, el enemigo no solamente usa gente para tentarlo a pecar. No solamente usa gente para que murmure y hable mal de otro y otros se sientan mal. No, el enemigo también usa gente para que nos adule, para que nos honre y para que nos confunda el corazón.
Entonces, la honra o la adoración o que yo quiera recibir eso me hará equivocarme en lo que yo debo tener o lo que yo deseo tener, porque yo puedo pensar, no, es verdad lo que me está diciendo esa persona, yo quiero eso. ¿Se acuerdan los hijos de David o no? Adonías le empezaron a decir, no, tú podrías ser buen rey. Absalón, ¿se recuerda también? No, tú podrías ser buen rey. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Alguien los honró, los aduló en aquello que no tenían que ser y terminaron muertos. Terminaron muertos. Porque cuando tú recibes la honra que no tienes que recibir, tú te colocas en una posición donde no tienes que estar. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo sé que esto quizás puede ser profundo, difícil de entender, pero que el Señor nos ayude. Porque de alguna u otra manera todos buscamos honra, ¿sí o no? De alguna manera nosotros buscamos que Dios nos honre, igual que nos vaya bien, que tengamos éxito, pero debemos tener cuidado para no estar en la posición que no tenemos que estar. Al mismo tiempo, la honra de los hombres puede impedir mi progreso económico. Porque Dios quiere bendecirme, pero porque la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo para Dios, no agradando a la vista del hombre, porque al Señor vuestro Dios servís. Y si yo sirvo a Dios, ¿quién te va a pagar? El Señor. Pero si yo sirvo al hombre, ¿quién va a pagar? Y el hombre siempre paga mal. Entonces va a impedir mi paga o mi recompensa o mi salario. Amén. Estoy hablando en todos los ámbitos. Estoy hablando del ámbito de lo mejor monetario, en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres. Hablamos ahí de la oración, hablamos ahí de ayudar al necesitado y hablamos ahí del ayuno. Amén. 4 impedimentos entonces, 4 errores. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue? ¿No lo escuché? Eso, demorarse en servir. ¿Por qué? Porque mientras más rápido sirvo, más llego al ministerio o al servicio que Dios tiene para mí. Porque ministerio y servicio. Número 2. ¿Minimizar qué? El sacrificio. La importancia del sacrificio. Cuando dicen, no me tengo que sacrificar. No es necesario sacrificarse. No es necesario ir a la oración en la noche. No es necesario el domingo en la mañana. No es necesario hacer un viaje misionero. No es necesario hacer evangelismo. No se gasta mucha plata en esto. No se gasta mucha plata en aquello. No es necesario. No, está equivocado. Es necesario. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. 3. Menospreciar o minimizar la humildad. ¿Qué pasa si menospreciamos la humildad? Vamos a ser arrogantes. Vamos a ser evangélicos cachetones. Vamos a caminar así. Hola, ¿cómo estáis? Ahora, hermano, Dios te bendiga. Tengo una unción. Dios me ungió. Vamos a cantar. Canta tus manos. ¿Sí o no? Dios te bendiga, hermano. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a vomitar. Hipócrita nos va a decir el Señor. Porque estás actuando en orgullo. Eres fingido. Eres falso. No eres honesto. No eres transparente. ¿Sí o no? ¿Y cuarto punto? No aceptar, o cuando aceptamos la honra de los hombres, nos ubica en el lugar que no tenemos que estar. Amén. Nos posiciona donde tenemos que estar fuera. Amén. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos. Yo no sé si usted ha demorado su servicio a Dios, pero esta es la noche para decir, Señor, quiero servirte rápidamente. Esta es la hora donde usted le dice, Señor, quiero servirte rápidamente. Quiero servirte de verdad. Quiero servirte en el área que tú me pongas a servir, yo quiero servir. Puede ser que a lo mejor has minimizado el sacrificio y no te quieres sacrificar y no quieres que nada te cueste. Que nada cueste, ser lo más fácil y lo más rápido. Pero esta noche el Señor te está llamando a sacrificar. Que puedas sacrificar.
Puede ser que quizás el orgullo tomó tu corazón y dejaste la humildad, y esta noche el Espíritu de Dios te está llamando a la humildad, nos está llamando a la humildad. Pero al mismo tiempo nos está llamando a no aceptar la honra de hombres que nos podrían colocar en la posición que no corresponde. Cierre sus ojos, levante sus manos y comience a decir: Padre, aquí estamos. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos actuado mal. Muchas veces hemos impedido nuestro servicio a ti. Incluso a veces con nuestro vehículo, a veces con nuestra casa, a veces incluso con nuestras cosas, habilidades como quizás cocinar o preparar algo. O a veces simplemente hemos tardado en levantar un grupo hogareño, o quizás simplemente el hecho de querer predicar o discipular a alguien. Hemos demorado, quizás hemos demorado, Señor amado, el hecho de amar, perdonar, ofrendar, servir. Pero en esta hora decimos: no lo demoramos más. Vamos, dígaselo al Señor: no lo demoro más. Comienzo a activarme, comienzo a moverme en el Espíritu. Estaré dispuesto para el servicio, estaré dispuesto para servir en todas las áreas que el Señor quiera que yo sirva, y lo haré con todo el corazón, lo haré con todo el corazón. Y estaré lleno de sacrificio, de esfuerzo. Aunque me cueste, lo haré. Si tengo que ir, si tengo que pagar un pasaje, si tengo que salir más temprano, llegar más tarde, si me va a ocupar un día festivo, si algo va a ser, si voy a tener que hacer un viaje misionero, si voy a tener que pagar un pasaje de bus, o incluso si tengo que viajar de avión a un lugar que Dios me mande de mi iglesia, lo haré. Todo sacrificio que sea para el Señor valdrá la pena, porque soy cuerpo de Cristo. Y no se me ha dado solamente ser coheredero con Él, sino que padecer juntamente con Él. Oramos en el nombre de Jesús para sufrir. Danos esa capacidad, enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Pero también a caminar en humildad. Todo orgullo salga de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, ayúdanos a no recibir la gloria o la honra de los hombres que nos ponen en posiciones donde no debemos estar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, tome su hermano, tómense de a dos o de a tres y comienza a orar por el que está a su lado y bendígalo con esta palabra en esta noche. Vamos, hágalo en el nombre de Jesús. Bendígalo, levante una oración por su hermano. Lo puedes abrazar, abrázalo, bendícelo. Que el Señor le dé la gracia para que por esta palabra tú puedas vivir. Rindo alma y corazón. Sí, Padre. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros, perdidamente.